Muy bien. Dentro de la fase de medición y también análisis, porque al final del día estamos analizando el sistema de medición, cuál puede ser una variable importante de fuente de variación. Entonces vamos a ver el concepto de validar el sistema de medición. Cuando hacemos esto, pues necesitamos saber cuál es la confianza de mis datos, la fuente de mis datos. Entonces, alguno de los objetivos es validar precisamente el sistema de medición. ¿Esto qué significa? Six Sigma es una metodología que trabaja con datos. Analizamos información, analizamos datos. Bueno, es importante ver si en este caso eh, nosotros a la hora de validar datos, estos vienen como fuente confiable, o sea, se miden adecuadamente, tienen precisión, tienen exactitud. Obviamente después vamos a ver el concepto de normalidad de datos, estabilidad y capacidades del proceso, aunque esto ya lo hemos visto más o menos cuando calculamos el valor de Z, la famosa capacidad actual del proceso. Determinar la estabilidad, bueno, a ver, tiene que ver con cuestiones de gráficas de control. Pero esto de la capacidad del proceso es el famoso Z-Bench para variables con datos normales. Ya lo vimos. Y bueno, obviamente, esto es muy importante para, hasta cierto punto, terminar la etapa de medición y continuar con el análisis. Pero ahorita nos vamos a centrar mucho en lo que es validar los sistemas de medición, la fuente de los datos. Entonces, recuerdan cuando nosotros calculábamos estudios de capacidad de proceso, el famoso Z o sigma de proceso, que algunos de ustedes lo conocen como el CPK. Y lo que hacíamos era validar si la distribución era normal y luego comparábamos contra los datos. Sí, Daniel, adelante. Ahorita que menciona eso del CP, ¿es lo mismo el CPK, bueno, en este caso, o cuáles son como que, cuál es la diferencia entre la capacidad del Z-Bench y el CPK que comenta? Se puede decir que es lo mismo en cuanto a que los dos cumplen el mismo objetivo, que es validar la capacidad del proceso, la probabilidad de falla o las partes por millón. Nada más que el cálculo o el concepto es diferente. Pero los dos hacen lo mismo, te calculan la probabilidad de falla. Entonces, si tú tienes vamos a suponer que tú tienes un valor de CPK de 1,67, este te da una falla de 3,4 partes por millón, más o menos. Y el Z vale 4,5 sigma. O sea, aunque los cálculos son diferentes, los dos te dan la misma probabilidad de falla. Lo vamos a ver más adelante, pero sí, se calculan diferente, pero dan lo mismo, la probabilidad de falla. Acuérdate que Z es el número de veces que cabe la desviación estándar entre un límite del cliente y la media. O sea, lo hace sobre un sigma. Y el CPK lo hace sobre toda la campana. Lo vamos a ver más a detalle adelante. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Entonces, vamos a ver el famoso MCA, el análisis del sistema de medición. Este también se le conoce como el Measurement System Analysis. Y que, como les repito, es una forma de saber si nosotros estamos midiendo confiablemente la salida de un proceso, una Y. Primero, lo vamos a ver con variable continua. Tipo de dato, variable. O acuérdense que a la variable también se le conoce como variable continua. Esta viene de un proceso de medición. ¿Eso qué significa? Que hay un gauge y hay una persona que usa ese gauge para obtener una medición. Otra característica de la variable continua es que puede tener decimales.
de acuerdo a la resolución del equipo de medición, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, se puede medir de acuerdo a esa resolución. Entonces, la primera parte que vamos a ver de este tipo de análisis es la precisión. Y para eso de la precisión vamos a ver un concepto que se llama el gauge de repetibilidad y reproducibilidad, o el R&R en inglés. Una vez que validamos la precisión, entonces eso lo vamos a ver con un estudio de linealidad y sesgo, o bias en inglés, bias and lineality. Entonces, pues bueno, con eso vamos a validar si somos precisos y somos exactos. Obviamente esto es para variable continua. Si hablamos de variable por atributo o discreta, vamos a ver el famoso kappa. Estos se llaman estudios de concordancia. Pero es una variable por atributos, o no go, pasa no pasa, o también ordinal, donde podemos tener bueno, malo, regular, pésimo, o excelente, bueno, malo, regular. Esto es diferente, se llama por atributos. Al final del día, los dos, ya sea variable continua o variable por atributo, valida que también medimos o que también discernimos en la cuestión de atributos. Son las dos cosas. Pero lo vamos a ver de esa forma. Eso es muy importante. Bueno, el propósito. ¿Me ayudas, por favor, Carla? Propósito del MCA. Buenos días, ¿me escuchas? Un poquito débil, pero a ver si te puedes acercar un poco más. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Sí. Análisis del sistema de medición. El propósito del MSA es proporcionar un método objetivo para analizar la validez del sistema de medición. Los objetivos de este apartado son identificar y comprender los componentes de la variación de la medición, usar Minitab para realizar un estudio gauge R&R de calibración, aprender a desarrollar un gauge R&R de datos para datos discretos, entender la importancia del gauge R&R a través de la práctica e identificar oportunidades de mejora. Ok, muchas gracias. Entonces, MCA, Measurement System Analysis o análisis de sistema de medición. Y obviamente es identificar, lo principal es identificar y comprender los componentes de la variación debido a la medición. Aquí hay algo bien importante que debemos de mencionar. Cuando ustedes dibujan una campana debido a un histograma, nosotros sabemos que la variación total es esta distancia. La variación total, la amplitud de mis datos, y mis datos distribuyen a través de esta campana sobre esta amplitud, este rango. Esa se llamaba la variación de mis datos. Pero aquí lo importante es que no nada más hablamos de la variación debido a las partes o a las piezas que manufacturamos o a los servicios que otorgamos, sino que hablamos de una variación también debido a la medición. Eso es lo más importante a tratar de entender en el MCA, que cuando nosotros hablamos de una variación total, que es toda esta amplitud, todo este rango de mis datos, y claro, obviamente por eso hay una desviación estándar. Esa desviación estándar, esa variación total, no nada más se debe a las piezas, o sea, al proceso, sino también es una medición debido al sistema de medición, porque el sistema de medición te arroja un error, el error de la medición. Siempre que dibujen una campana, o la grafiquen con Minitab, con Excel, con cualquier software, siempre piensen de esta variación total, le voy a llamar la variación total, de esta variación total, ¿cuánto se debe al proceso, las partes?
y cuánto se debe al error de la medición. ¿Por qué se dice que la medición hay error o variación, si lo quieren ver así? Porque acuérdense que la medición es un proceso. Ustedes hacen un proceso para medir, pero al ser la medición un proceso, todo proceso tiene variación. Todo. Entonces, si todo proceso tiene variación, hay un error de la medición, porque no siempre medimos igual. Esa es la clave para entender este tema, que la variación de un proceso total se debe de descomponer en la variación del proceso, las partes, más la variación del sistema de medición. Y eso pues obviamente va a ser más sencillo entender todos estos temas de sistemas. Obviamente vamos a usar Minitab para realizar estudios R&R. Al rato vamos a explicar qué es eso del R&R. Obviamente lo vamos a usar para datos discretos. Propiamente no está bien dicho gauge, R&R de datos discretos, porque el gauge es para medir y acá no vamos a medir nada. Entonces, más bien estudios de concordancia. Entender la importancia del gauge R&R a través de la práctica y sobre todo, cuando un sistema de medición es deficiente, identificar las oportunidades de mejora. Es lo más importante. De nada me sirve saber que mido mal y no implementar mejoras. Tengo que hacerlo.